Durante el siglo XX, el mundo fue testigo de un cambio significante que marcaría un antes y un después en diferentes naciones. Millones de personas en Asia y África rompieron el dominio colonial por las diferentes potencias, dando lugar al nacimiento de nuevos estados. Además, las ODS, Organizaciones de los Derechos Humanos, tuvieron una influencia significativa impulsando la lucha por la independencia y autodeterminación de los pueblos colonizados. Las potencias coloniales europeas como Reino Unido, Francia, Bélgica y Países Bajos controlaban vastos territorios, pero tras la Segunda Guerra Mundial su poder militar y económico quedó debilitado. Mientras tanto, en las colonias el nacionalismo crecía. La Carta Atlántica de 1941, firmada por Winston Churchill, el cual era un político militar y escritor junto a Roosevelt, un político abogado, esta Carta Atlántica había prometido el derecho de los pueblos a decidir su destino. Así, entre 1947 y 1975, más de 70 países lograron la independencia. Ante ello, las principales causas de la descolonización en Asia fue que trajo profundas transformaciones políticas y sociales, donde surgieron nuevos estados independientes, pero muchos enfrentaron inestabilidad interna, conflictos étnicos y divisiones territoriales, como en el caso de la participación entre India y Pakistán. En algunos países, la salida de las potencias coloniales dejó vacíos de poder que derivaron en guerras civiles o regímenes autoritarios. A nivel económico, muchas naciones quedaron atadas a estructuras coloniales de dependencia, basadas en la exportación de materias primas. Las causas de la descolonización en África estuvieron profundamente ligadas a un contexto global, que también dio origen a los procesos independistas en Asia. Sin embargo, la descolonización de África fue el resultado de un conjunto de causas históricas, políticas y sociales profundamente entrelazadas. Surgieron movimientos nacionalistas africanos, liderados por intelectuales veteranos de guerra que exigían el derecho a la autodeterminación, inspirados en las ideas democráticas occidentales y en la independencia de países asiáticos como India. Como principales consecuencias de la descolonización de África, trajo consigo profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. En el plano político dio lugar al surgimiento de nuevos estados independientes, muchos de los cuales se enfrentaron serios desafíos como la falta de estructuras administrativas, conflictos étnicos y golpes de estado, producto en gran parte de fronteras impuestas por las potencias coloniales, sin considerar las realidades culturales y territoriales africanas. En el aspecto económico, muchas excolonias heredaron modelos extractivos y dependientes, centrados en la exportación de materias primas, lo que perpetuó la subordinación a los mercados internacionales y socialmente. El fin del dominio colonial permitió la recuperación de identidades culturales y lenguas locales, pero también dejó secuelas de desigualdad, pobreza y sistemas educativos limitados. Durante la descolonización de Asia, las modificaciones de fronteras provocaron profundas transformaciones geográficas y tensiones interestatales que persisten hasta hoy. Como mencioné anteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, imperios europeos como el británico, francés y neerlandés se vieron obligados a retirarse, dando paso a nuevos estados independientes, cuyas fronteras fueron trazadas muchas veces sin entender a realidades étnicas, religiosas o históricas. Un ejemplo emblemático fue la partición del Raj británico en 1947, que creó India y Pakistán, generando desplazamientos masivos y violencia sectaria, con más de 1 millón de muertos y decenas de millones de desplazados. Mientras que en África la modificación de fronteras ocurría en su mayoría entre las décadas de 1950 y 1970, implicó la transición de territorios coloniales europeos a estados soberanos, pero sin un rediseño sustancial de fronteras, lo que trajo consigo serias tensiones geográficas y políticas. Las potencias habían trazado fronteras arbitrarias en el siglo XIX, durante la Conferencia de Berlín, sin considerar
las realidades étnicas, lingüísticas ni culturales del continente. Bueno, ante todo lo mencionado, durante la descolonización de Asia, la migración masiva fue un fenómeno clave que reconfiguró el territorio y redefinió identidades nacionales. El caso más dramático fue la partición del Raj británico en 1947, que dividió el subcontinente de India y Pakistán y provocó el mayor éxodo humano del siglo XX. Más de 15 millones de personas cruzaron las nuevas fronteras en función de su religión, mientras que cerca de 1 millón murieron en medio de una violencia sectarial sin precedentes. Mientras que en África la migración masiva fue tanto consecuencia como motor de la reconfiguración territorial, mareada por desplazamientos forzados, retornos de poblaciones exiliadas y movimientos internos por motivos étnicos, políticos o económicos. En países como Argelia, la independencia de 1962 provocó el éxodo de casi 1 millón de colonos europeos hacia Francia, mientras que en África subsahariana la retirada de las potencias coloniales generó vacíos de poder que forzaron el desplazamiento de comunidades enteras. Bueno, ahora en los países postcoloniales los avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible han sido significativos pero desiguales, marcados por logros puntuales y desafíos estructurales persistentes. Muchos han mejorado el acceso a la educación, la salud y el agua potable impulsado por cooperaciones internacionales y políticas de desarrollo centradas en la equidad. Sin embargo, las secuelas del colonialismo, como la dependencia económica, la debilidad institucional y las desigualdades étnicas y territoriales, siguen obstaculizando metas claves como la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades. Podríamos llegar como conclusión que la descolonización no solo rompió cadenas políticas, también redujo fronteras geográficas, muchas veces sin sanar las heridas del pasado. Líneas impuestas de imperios lejanos se convirtieron en causas de conflictos internos, desplazamientos masivos y tensiones que aún persisten. Hoy los países postcoloniales siguen enfrentando desafíos profundos, pero construyen caminos hacia los objetivos de desarrollo sostenible.